Filipenses capítulo 2, versículo 12. Cuando lo hayamos encontrado, por favor confirmamos con un fuerte amén. 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 Filipenses capítulo 2. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 12. Amén. ¿Estamos todos allí ubicados? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesús. Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Volvámoslo a leer todos juntos. Dice la Biblia: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, y rogándole al Señor Jesús que nos ayude a comprender su palabra, que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para que podamos poner por obra su santa palabra. Amén. Señor Jesús, en tu poderoso nombre te rogamos en este momento que seas tú obrando en nuestra vida y que sea tú a través de tu palabra hablando a cada uno de nuestras vidas, Señor Jesús. Necesitamos de ti en estos tiempos más que nunca, Señor Jesús. Necesitamos que tu palabra avive, Señor, esa vida que está decaída. Necesitamos que tu palabra produzca en nosotros eso que tú quieres que nosotros hagamos en nuestra vida, ese fruto que tú demandas de nosotros. Pues tu palabra es una semilla, Señor Jesús. Permite que nuestro corazón sea tierra fértil para que tu palabra dé fruto en nuestra vida, Señor Jesús. Y que también con ese fruto los demás puedan ser bendecidos, Señor Jesús. Usa mi vida conforme a tu gracia, Señor Jesús, conforme a tu misericordia, pues no soy digno, Señor Jesucristo, pero en tu amor y en tu misericordia a ti te ha placido tenerme hoy aquí, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús, te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Y dando un fuerte gloria a Dios, ustedes se pueden sentar. Decimos Gloria a Dios. y si usted no estuvo paradito, pues también alabe al Señor. Amén. Ocupados de vuestra salvación, podríamos titular esta enseñanza. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuántos dan gloria a Dios los obedientes? Amén. Amén. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y reflexionando en esto, se me venía a mi mente la siguiente pregunta: ¿qué hubiese sido del pueblo de Israel sin un líder como Moisés? ¿Qué hubiese sido del pueblo de Israel sin Moisés? De pronto no hubiese entrado a la tierra prometida. De pronto Israel no existiera hoy, ¿verdad? Porque mientras estuvo Moisés liderando a este pueblo, se levantaron murmuraciones, se levantaron quejas, quisieron rebelarse contra él, quisieron hacerle muchas cosas a él en su presencia. ¿Qué sería del pueblo de Israel si no hubiese estado Moisés? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿O qué hubiese sido del pueblo de Israel sin Josué? Es una muy buena pregunta. Pero si usted lee en el libro de los Jueces, que el domingo tuvimos una enseñanza al respecto, nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel sin un líder hizo y deshizo. Tanto así que la Biblia nos dice que en aquellos días ya no había rey, que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿O qué hubiese sido del pueblo de Israel sin David? Seguramente Goliat los hubiera destruido, los filisteos los hubieran gobernado, no hubiese templo
qué sé yo, ¿qué hubiese sido del pueblo de Israel sin un David? Amén. O esta pregunta, ¿qué hubiese sido de los discípulos sin Jesús? Y pensando en esto, pues yo llegaría a atreverme a pensar de que Judas se hubiese hecho muy rico, pues él era bien manilargo. O de pronto Pedro ya hubiese bajado más de una cabeza. O Santiago y Juan ya hubiesen pedido que lloviera fuego sobre todos aquellos que le rechazasen, ¿verdad? Que le rechazaron. O Tomás estuviera diciéndole a todo el mundo, no, eso como que está dudoso. Que hubiese sido Jesús, o que hubiese sido, perdón, de los discípulos sin Jesús, ¿verdad? O que hubiese sido de la iglesia sin el apóstol Pablo. ¿Qué hubiese sido? De pronto la iglesia allí en los Corintios hasta el día, bueno, hasta donde existieron, hubiesen seguido celebrando la Santa Cena y se hubiesen seguido emborrachando. Seguramente en la iglesia allí en Colosas le hubieran dado más gloria a los ángeles que al mismo Jesús. Seguramente allí los cristianos a la iglesia hebrea ya se hubiesen dejado de congregar, qué sé yo, pero ¿qué hubiese sido de la iglesia sin un líder como el apóstol Pablo, verdad? Y en este versículo el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia ubicada en Filipo, o a los filipenses, y él reconoce algo, y es que ellos, los hermanos de esta iglesia, los cristianos de esta iglesia, son muy amados por él, amén. Y dice que él, como siempre, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y lo que Pablo tiene la imagen de esta iglesia y de lo que él pudo vivir y compartir con estos hermanos, era que estos hermanos eran muy obedientes, amén. Como sucede hoy en la iglesia, que los hermanos son muy obedientes, amén. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos obedecen a la palabra de Dios, los hermanos obedecen al llamado de su líder, de su pastor, qué sé yo. Y esta es la impresión del apóstol Pablo, de que estos hermanos son muy amados y que siempre han obedecido, pero que no solamente han obedecido mientras ha estado Pablo en la presencia de ellos. Y es que es muy fácil, hermanos, obedecer cuando nuestro líder está al lado, amén. Amén. Es muy fácil obedecer cuando mis superiores me mandan a hacer algo y ellos están ahí vigilando, mirando. Uno dice y obedece. Es muy fácil obedecer cuando los pastores dan ciertas direcciones para seguir y la iglesia y los hermanos obedecen. Porque pues está ahí el pastor, está la presencia del líder. En este caso estaba la presencia del apóstol Pablo y pues la iglesia obedecía. Pero él hace un llamado a esta iglesia y dice que como en su presencia ellos han sido obedientes, que no solamente lo sean mientras el apóstol haya estado ahí con ellos, sino también ahora en su ausencia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo ve que si él tiene que hacer muchas cosas, Dios lo llamó a una obra muy bonita al apóstol Pablo, y él fue a muchas regiones predicando la palabra. Él fundaba y establecía iglesias, pastores, pero él tenía que seguir con su obra. Pero cuando se iba, él siempre seguramente iba con una preocupación, y es que si no hay alguien, un líder que esté allí, de pronto la iglesia haga lo que hizo Israel cuando no había un líder, y que se desviaran un poquito, ¿verdad? Y por esa razón el apóstol Pablo escribió tanto, porque en su ausencia pasaban muchas cosas y tenían que acudir a él. Pero él hace un llamado a esta iglesia, y es que él les pone una responsabilidad, y es la siguiente: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Esa es la recomendación del apóstol Pablo para esta iglesia. Le recuerda la responsabilidad a ellos como cristianos, de que ellos se ocupen en su salvación. Amén. Amén.
Y en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, el llamado de parte de Dios y la enseñanza para este día es que usted y yo estemos ocupados de nuestra salvación. Amén. Porque dadas las circunstancias, mis hermanos, hoy no nos podemos reunir en un lugar físico, sometiéndonos así a las autoridades de nuestro gobierno, de la cual la palabra de Dios nos dice que hacemos bien si nos sometemos mientras no afecten nuestra fe, ¿verdad? Y en ese llamado ahora estamos nosotros predicando a través de las redes sociales. Muchos pastores, muchas familias se están reuniendo y qué bueno, pero hay un peligro en cuanto a estas situaciones que estamos viviendo. Y hay que tener nosotros nuestra mirada atenta o nuestro discernimiento atento a estas situaciones, porque la verdad, recordemos, hermanos míos, que aunque estemos en esta situación, aún nosotros estamos en guerra. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar fortaleciéndonos en el Señor, porque nosotros tenemos una lucha que no es contra carne, ni es contra sangre, no es contra los virus ni las bacterias inclusive. Nosotros tenemos una lucha espiritual, y esa lucha que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Amén. Y en medio de estas situaciones debemos recordar que más encima de estos virus seguimos con una lucha espiritual de la cual usted y yo no podemos descuidarnos. Amén. Que debemos estar ocupándonos en nuestra salvación. Amén. Pero también hay otro peligro, y es que esto de la iglesia virtual, seguramente a muchos hermanos han vivido esta experiencia. Seguramente muchos hermanos hoy estarán diciendo y suspirando: ¿cuándo volveremos a reunirnos en el templo? ¿Cómo extraño abrazar a mis hermanos? ¿Cómo extraño la comunión los unos con los otros? ¿Cómo extraño el partimiento del pan o la comida allí en la iglesia? Seguramente hay hermanos que estén suspirando por ello y desean que pase todo esto rápido para volver a reunirnos allí en este lugar. Pero la verdad, y siendo sinceros, también hay otros hermanos que están en sus camas sentados y diciendo: esto de la iglesia, aquí desde la casa, desde mi sofá, con mi cafecito, descalzo y en pantaloneta, esto es lo máximo. La verdad es que yo puedo asegurar que hay muchos hermanos que están pensando de esa manera. Qué bueno que hoy llego del trabajo y no tengo que andar corriendo para ir al culto. Qué bueno que no tengo que andar planchando la camisa para ir a la iglesia y que no me la vean muy arrugadita. Y ese es el peligro que estamos viviendo y que podemos vivir. Estoy seguro de que sí hay personas que estén pensando de esta manera. Y que si el pastor se pone muy pesado y empieza a jalar las orejas, a un solo clic van a otra predicación, porque aquí está muy pesado. Entonces mejor aquí está chévere. Y ahí ya están más músicos. Y creo y siento que esto puede estar pasando en hermanos de nuestra iglesia. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que nos ocupemos en nuestra salvación, aun cuando haya un pastor ahí que pueda estar pendiente si estuvo o no estuvo en culto. Porque más de uno dirá: bueno, la ventaja de esto es que el pastor no sabe si yo vine a culto. Pero hay unos ojos que sí nos están viendo. Amén. Y es a él que usted y yo tenemos que darle cuentas. Amén. Amén. Entonces debemos nosotros no ser insensatos, sino ser sensatos en cómo estamos viviendo nosotros este tiempo. Amén. Por eso Efesios capítulo 5 del 14 en adelante dice la Biblia: levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Mirad con diligencia cómo andéis. Amén. Iglesia del Señor. Miremos con diligencia cómo estamos andando en estos tiempos. Amén. No como los insensatos, sino teniendo y siendo conscientes del tiempo que estamos viviendo y que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria Amén. a Dios. Aprovechando bien los tiempos. Y la verdad es que estas crisis nos ha llevado a reflexionar nosotros cómo estamos ocupando el tiempo. Esta crisis nos está ayudando y a reflexionar y a ver realmente nosotros cuál es nuestra prioridad, realmente cuál es nuestra relación con Dios. Amén. Usted sabe cómo nosotros los cristianos aprendimos a medir nuestro nivel de consagración. ¿Ustedes saben cómo nos acostumbramos nosotros a medir qué tan consagrados somos? De la siguiente manera: voy al culto el miércoles, voy al culto el viernes, voy al culto el domingo, y si hay culto el domingo en la tarde, también voy, y si hay ayuno, voy 2 horas después. Y cuando cumplimos eso, ¿qué decimos? Estoy consagrado. Estoy consagrado, ¿verdad? Pero ahora no hay un templo donde reunirnos. ¿Cómo tú vas a medir tu nivel de consagración en estos tiempos? La verdad es que el ir al templo, damos gloria a Dios por ello, pero nuestra relación y comunión con Dios no va enfocada en un lugar de reunión llamado templo. Nuestra comunión y nuestra consagración es allí en lo íntimo, es allí en lo secreto, es allí donde nadie nos ve sino solamente los ojos del Señor. Amén. ¿Cómo estamos realmente delante de Dios en estos tiempos? Amén. ¿Cómo estamos asumiendo estas cosas? ¿Usted se ha dado cuenta realmente qué es su vida cristiana en estos tiempos? Realmente esta crisis nos ha ayudado a meditar y a decir: realmente de cristiano me falta mucho, realmente de comunicación con Dios me falta mucho, realmente de la búsqueda en lo íntimo, en lo secreto, me hace falta mucho. Amén. ¿Será que estas crisis nos han llevado a meditar de esta manera, o finalmente estamos más cómodos que antes? Porque la verdad es que la comodidad nos está dañando a nosotros. Pero en estos tiempos, estas situaciones y la iglesia virtual nos pueden llevar a acomodarnos más, o llegar a un punto de reflexión y decir: tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque realmente no es lo que Dios quiere y espera de mí. Amén. Amén. Romanos capítulo 13, mis hermanos, y con esto terminamos. Y yo sé que el Señor Jesús está hablando a nuestra vida. Amén. Yo sé que el Señor Jesús está inquietando nuestra vida. Y hay mucho que decir, hermanos. Pero yo sé que el Señor Jesús a usted y a mí nos ama. Por eso el llamado de esta noche es que nos ocupemos en nuestra salvación, y no de cualquier manera, sino con temor y con temblor. Amén. Y la razón del por qué nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación es porque dice la Biblia, Romanos 13, versículo 14, y esto conociendo el tiempo. Amén. ¿Cuál tiempo? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Amén. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Amén. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por eso la urgencia, hermanos, por eso la urgencia, iglesia del Señor, de que hoy más que nunca nos ocupemos de nuestra salvación. Detrás de usted no va a estar el líder, detrás de usted no va a estar el pastor, detrás de usted no va a estar nadie diciéndote: ore, busque de Dios, lee la palabra, haz lo que debemos hacer. Nadie va a estar detrás de usted, hermano.
pero sí van a estar los ojos del ser más sublime, que dice la Biblia que ante la presencia de Él o ante los ojos de Él, todas las cosas están abiertas y todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tú y yo tendremos que darle cuenta un día. Amén. Por eso, hermanos, hoy más que nunca debemos levantarnos del sueño, porque esta salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Hoy los tiempos están de la siguiente manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Ocupémonos de nuestra salvación y desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Ocupaos de vuestra salvación. Hermano, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Amén. Amén. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las riquezas? ¿En el placer? ¿En la comodidad? ¿Dónde está tu tesoro? Amén. Y tú sabes esa respuesta. ¿Cómo has estado viviendo todo este tiempo? Eso responderá por ti. Aunque muchas veces digamos, mi tesoro está allí en los cielos, mi tesoro es el Señor. Pero realmente nuestros actos darán la respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? Hermanos, la enseñanza de esta noche es esa. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Aunque esté la presencia del líder o no, ocupémonos de la presencia, ocupémonos de nuestra salvación, porque sí, yo sé y le aseguro que la presencia de Dios está alrededor de nosotros. Amén. Y si usted cree eso, vivimos conforme al temor de Dios. Vivimos conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza. Y si a usted el Señor le ha hablado, dele gloria a Dios, porque usted es muy amado por Dios. Sí, amén. A mí Dios me ha hablado. Amén. Amén. A mí Dios me ha inquietado. Yo soy el primero y el más necesitado, Amén. el cual yo debo ocuparme en mi salvación. Desechemos lo que tengamos que desechar, hermanos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, tú y yo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibirle allí en los aires, Amén. Amén. en los cielos, y permanecer por toda la eternidad con Él. Gloria a Hoy Dios. más que nunca, Amén. hermanos, el llamado de parte de Dios es que nos ocupemos de nuestra salvación. Amén. Oremos todos juntos.